Hola a todos. Bueno, pues bienvenidos al primer vídeo del maravilloso mundo de las derivadas. Os va a encantar. No les tengáis miedo. Hay, bueno, pues gente que siempre está diciendo que las derivadas son difíciles. Lo que no podemos es enfrentarnos a un bloque nuevo diciendo que va a ser muy difícil y que no voy a poder con ello. Al final resultan bastante mecánicas, bastante más de lo que parece al principio. Y bueno, pues os animo a cogerlo con ganas y a darlo todo para poder superar este bloque, ¿vale? Bien, el primer vídeo que voy a hacer no es un vídeo en el que vamos a empezar a derivar, simplemente vamos a introducirnos un poco en lo que es el concepto de derivada, para qué se puede utilizar bueno, no vamos a hacer fórmula o técnica de derivación en este primer vídeo. Ya en el siguiente sí que empezaremos, ¿vale? Bien, entonces vosotros normalmente siempre soléis preguntar: "Jo, ¿para qué sirve esto? ¿Qué es una derivada? ¿Para qué la voy a utilizar?". Bueno, pues entonces os he puesto algún ejemplo que yo creo que será bastante explicativo y bueno, pues vamos a ir poco a poco introduciéndonos en ese mundo, ¿vale? En el mundo de la derivada. Bien, un ejemplo de para qué se podría utilizar la derivada. Bueno, pues os he puesto un ejemplo. Imaginaros que yo voy a una cafetería, pido un café y quiero saber o quiero analizar cuánto tiempo tarda ese café en enfriarse, o a qué velocidad se enfría, o bueno, pues en cuánto tiempo tarda en quedarse frío, ¿no? Entonces, cuando a mí me dan el café, en el minuto cero, el café está a 75 grados y, bueno, pues me doy cuenta que transcurridos 3 minutos, el café está a 61 grados, es decir, ha disminuido 14 grados la temperatura del café en 3 minutos, ¿vale? Bien, entonces os he puesto aquí a la derecha que si el descenso de la temperatura fuese lineal, transcurridos 18 minutos el café estaría a -9 grados. ¿Qué significa esto? Significa que si el café cada 3 minutos fuese disminuyendo en 14 grados su temperatura, cuando llegue a los 18 minutos, si le voy restando 14, 14, 14, 14 grados cada 3 minutos, llegaría a una temperatura, transcurridos 18 minutos, ese café llegaría a una temperatura de -9 grados, es decir, estaría congelado, ¿vale? Y vosotros sabéis que en 18 minutos un café no se congela, se enfría, pero no se congela. Esto es porque el descenso de la temperatura, según va pasando el tiempo, no es un descenso lineal, es decir, no es un descenso de 14 grados cada 3 minutos siempre, ¿vale? Entonces, el descenso no lo podemos considerar lineal. Entonces, si yo tengo que representar en un gráfico la temperatura del café y el tiempo que tarda en enfriarse, este gráfico no va a ser una línea recta. No se puede representar con una línea recta porque no es lineal el descenso de la temperatura, ¿vale? Y luego también quiero que os deis cuenta de que la relación entre la temperatura y el tiempo es inversa. Es decir, según va aumentando el tiempo, la temperatura del café va disminuyendo, ¿vale? Bien, entonces, después de esta experiencia, nos quedamos con ganas de tener más información, tomamos más datos del mismo experimento, que es el tiempo que tarda en enfriarse un café, y obtenemos la tabla que tenéis aquí a la izquierda. Bueno, entonces, en el minuto cero, el café nos lo dan a 75 grados, en el minuto 3 baja a 66, en el minuto 6 baja a 59, en el minuto 9 baja a 54, en el minuto 12 baja a 50, en el minuto 15 baja a 48 y en el minuto 18 baja a 47,5. Vale, si yo represento estos puntos en el gráfico, el 0,75, el 3,66,
el 6,59, etcétera, 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 etcétera. Si en el gráfico pongo en el eje X el tiempo y en el eje Y la temperatura, bueno, pues un gráfico aproximado de la relación que existe entre la temperatura y el tiempo sería este que veis aquí. Una curva descendente. Hemos dicho que la relación tiempo-temperatura no puede ser una línea recta, entonces esta curva es la que representa la relación entre el tiempo y la temperatura del café. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ¿dónde está la derivada en todo esto? Bueno, imaginaros que yo quiero saber la temperatura a la que va a estar el café en el minuto 8. Claro, como no es lineal la relación, pues no lo puedo saber, así a simple vista. Entonces, la temperatura a la que estará el café en el minuto 8 se obtiene calculando la pendiente de la recta tangente a la curva justo en el punto t igual a 8. Vale, pues fijaros, yo aquí os he marcado en el punto 8 una recta que toca a la curva justo en el punto 8. Esa recta tangente a la curva justo en el punto 8 tiene una pendiente que va a ser la derivada de la función en el punto 8 y que me va a determinar cuál va a ser la temperatura del café en el minuto 8. Es decir, una vez que tengo la relación entre la temperatura y el tiempo, puedo saber qué temperatura va a tener el café en cualquier minuto que yo quiera haciendo una derivada. ¿Vale? Bueno, ¿qué estudio hay detrás de todo esto? Pues el estudio detrás de todo esto es una pendiente, una tangente a la curva en el punto 8, que es una recta y tiene una pendiente que se va a calcular con la derivada de la función en ese punto. Entonces, yo lo que tendría que hacer sería coger esta curva, que va a tener una ecuación, derivarla, sustituirla por el minuto que quiero calcular la temperatura y eso me va a dar la pendiente de la recta tangente en ese punto y con esta relación voy a poder saber a qué temperatura está el café en el minuto 8. ¿Vale? Bien, os lo he puesto también aquí escrito. Si queremos saber la temperatura del café en un minuto concreto, vamos a utilizar una derivada. ¿Vale? Bien, otro ejemplo que os he puesto. Vale. En este ejemplo os he dibujado una función que tiene forma de S. Vosotros ya sabéis que las funciones que tienen forma de S serían polinómicas, una función x cubo. Y claro, esta curva, dependiendo del punto en el que me manden calcular la tangente, tiene tangentes diferentes. En cada punto hay una pendiente diferente de cada tangente. Es decir, yo en este punto he calculado una recta tangente y la pendiente de esa recta tangente es una derivada. En este punto he calculado la pendiente de la recta tangente y la pendiente de la recta tangente es una derivada. En este otro punto he calculado una recta tangente y la pendiente de la recta tangente se hace con una derivada. Fijaros que estamos relacionando tangentes, las tangentes de geometría que hemos visto, las estamos relacionando con derivadas y con los gráficos y con las pendientes. ¿Vale? Bien, en este punto, que le voy a llamar x sub 0, he trazado una recta tangente que tiene pendiente positiva, ¿vale? Esa pendiente se va a calcular con una derivada y en el punto en el que calculo la tangente, la pendiente es positiva y también coincide que en ese punto, en ese tramo, la función es creciente. En este punto, en el punto en el que hay un máximo, la recta tangente tiene pendiente cero, es plana y la derivada en ese punto también va a ser
0. En este punto, por ejemplo, en el punto x sub 1, he trazado una tangente y la pendiente de esa tangente es decreciente, perdón, no es decreciente, es negativa. Y la función en ese punto es decreciente, ¿vale? Entonces, si en el punto la pendiente es negativa, la pendiente de la tangente es negativa, la derivada de la función en ese punto también lo va a ser y la función va a ser decreciente. Si en el punto la pendiente de la tangente es positiva, la derivada en ese punto también lo va a ser y la función también va a ser creciente. Entonces existe una relación clarísima, directa, entre la pendiente de una tangente y la derivada de una función en un punto. Súper importante esta relación, ¿vale? Y súper importante que nos quedemos con que en un máximo la tangente en ese punto tiene pendiente 0 y que la derivada en ese punto va a ser 0. En un mínimo, la tangente a la función en ese punto tiene pendiente 0 y la derivada en ese punto también va a ser 0. En un punto donde trazo una pendiente con pendiente negativa, la derivada también va a ser negativa y la función va a ser decreciente. Y en un punto en el que trazo una tangente con pendiente positiva, la derivada también va a ser positiva y en ese punto la función va a ser creciente, ¿vale? Entonces es súper importante este gráfico que os acabo de hacer. Y ya vais viendo relación derivada, pendiente, crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimo, ¿vale? Fijaros cuántas cosas estamos relacionando. Bueno, ¿qué vamos a ver cuando empecemos a derivar? Bien, cuando empecemos a derivar, vamos a ver que, por ejemplo, una función como y igual a 3, que es esta recta horizontal, tiene como derivada 0, ya os explicaré por qué, y la pendiente de la recta que he dibujado, que es y igual a 3, resulta que también es 0. Entonces, de nuevo veo una relación entre pendiente y derivada. Repito, una recta horizontal como y igual a 3 tiene pendiente 0 y la derivada de la función y igual a 3 también va a ser 0. Casualidad, pendiente y derivada iguales. Y en este segundo gráfico os he dibujado la función y igual a 2x más 3. Bueno, ¿cómo la he dibujado? Pues he dado dos valores. Si la x vale 0, la y vale 3, y si la x vale 2, la y vale 7. He dibujado el punto 0,3, que es este, el punto 2,7, que es este, y uniéndolos he dibujado la recta, ¿vale? Bueno, pues la derivada de esa función es 2. Y casualidad que la pendiente de la recta que representa esa función también es 2. Vosotros habéis visto en geometría que el número que acompaña a la x en una ecuación explícita de una recta es la pendiente. Entonces la pendiente de esta recta es 2 y casualidad la derivada de la función también es 2. De nuevo, relación pendiente-derivada, que son iguales, ¿vale? Bueno, la función la llamo y la escribo y la derivada y' con una coma se escribe, ¿vale? Y si tenéis una función en vez de y f de x, pues su derivada f', ¿vale? Bien, una manera de escribirlo. Bueno, pues simplemente era un poco este vídeo como de introducción, pues para que entendáis qué es eso de la derivada y el campo en el que nos vamos a mover. Yo ya en el siguiente vídeo empiezo a derivar, ¿eh? Empezamos con lo que son fórmulas de derivación, funciones y empezamos a derivar. Así que os animo a que sigáis con ganas y a entenderlo bien. Venga, un saludo. Gracias.